Bárbaro. Bueno, esta parte es la segunda parte, ¿sí? De monitoreo, de técnicas de monitorización. Y lo que les voy a preguntar, si esta vez sí lo pueden ver, ¿no? Sí, sí, profe. Bárbaro, perfecto. Bueno, acá básicamente de este lado tenemos distintas normas, ¿no? Esta, IEC, y esta otra norma. De este lado son de 3 derivaciones y de este lado de 5 derivaciones. Y se especifica el color de cada una, ¿no? Por ejemplo, de este lado, la de 3 es amarillo en el brazo izquierdo, el F que es verde es en el pie, y rojo que es en el brazo derecho. Y de este otro lado son las de 5 derivaciones. Rojo en el brazo derecho, neutro, amarillo, brazo izquierdo, verde en el pie y blanco tórax. Y bueno, después tenemos esta otra, que es esta norma de 3 derivaciones, bueno, negro, left arm, o sea, izquierdo, ¿no? Y rojo, y el right arm, brazo derecho, blanco. Pierna izquierda, rojo. Y de este lado, ¿no? Perdón, sí, brazo derecho, blanco, pierna izquierda, derecha, verde, brazo izquierdo negro, pierna izquierda rojo, y esta B no sé de qué será, pero bueno, es marrón, es el quinto que nos quedaba. Se me dificulta un poquito el inglés pensándolo rápido, pero bueno, esto tengan en cuenta que generalmente en el cable, en la parte terminal, como les había dicho en algún momento, aparece un dibujo, y en el dibujo se especifica dónde va cada uno. Después lo voy a buscar igualmente y se los voy a compartir por clase. Bueno, continuamos, ¿no? Técnica de monitorización, explicar el procedimiento al paciente y decirle, bueno, que puede haber alarmas, que muchas veces estas alarmas No cambian las filminas. no se ve. No, no se cambian, quedó en la de las derivaciones. Ah, qué raro. A ver. Sigue sin cambiarse, ¿no? Sí, lo va a tener que hacer manual usted cada vez que hable de algunas, porque no se hizo la presentación. Sí, ahí voy a ver si... A ver, vamos a recuperar ahí. Ahí se ve, ¿no? Técnica de monitorización. Sí, sí, ahí se ve. Si cambio, monitorización de la frecuencia cardíaca. Sí, también. Es cuando presento en grande, ahí no se ve. No sé por qué razón, pero bueno. Bueno, volvemos a esta técnica de monitorización. Hay que explicar el procedimiento al paciente, pero ¿por qué? Para que sepa, ¿no? Lo que se le va a hacer, más allá de que recordemos esto, que el paciente muchas veces no es un paciente que esté lúcido, igualmente hay que explicarle todo lo que se le vaya a hacer, y cuando está lúcido, bueno, más. Y sí decirle que, bueno, que seguramente van a haber sonidos, alarmas, que muchas veces esto al paciente lo altera de alguna forma, desde la parte psicológica, dice, y ese sonido que está, ¿qué significa? ¿Qué es? Bueno, explicarle que no tiene que tener miedo, que van a haber muchas alarmas, muchos sonidos, que a veces son falsas alarmas, no es que porque hay un sonido es algo que le esté afectando o esté con algún problema que se le esté generando a él. O sea, hay que generarle tranquilidad al paciente, ¿sí? Eh, Bien, hay que colocar sobre el tórax las de 3 a 5 electrodos, en base a lo que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Que hay algunos monitores que tienen cable de 3 derivaciones y otros que tienen cable de 5 derivaciones. Y bueno, entonces ahí le vamos a poner 3 electrodos o 5. Después, comprobar el correcto contacto entre los electrodos y la piel. Y en ese caso, ya lo habíamos dicho, también hay que eliminar el exceso de vello o grasa. Bueno, la grasa la podemos, hay transpiración a veces también, la secamos con alguna gasa seca, así vamos buscando la forma de que pueda colocarse adecuadamente
los electrodos. ¿Sí? Se puede limpiar la zona también, con algún papel que seque o con una gasa seca. Bien, después, bueno, monitorización de la frecuencia cardíaca. El valor de la frecuencia cardíaca es calculado por el oscilómetro, que en realidad esto es lo que vemos en el monitor. Se colocan los electrodos y ya empieza a aparecer la frecuencia cardíaca de forma continua. Después, bueno, se tiene que registrar, ¿no? El complejo QRS, y en función del número se calcula la frecuencia cardíaca. Esto, ¿se acuerdan? Ya habíamos dicho igual en lo que es el electro, ¿no? Que va de R a R, se cuenta la cantidad de cuadraditos chicos, la cantidad de cuadraditos grandes. Eso es algo manual, que lo solíamos hacer. Yo no creo que se haga ya esto que yo estoy diciendo, es casi como de la prehistoria lo que yo les estoy diciendo. Eso que se dividía por 15, por 300, por 150, en base a si son cuadritos grandes, chicos. Bueno, eso en el electrocardiograma. En el electro que visualizamos en el monitor va apareciendo la frecuencia cardíaca de forma constante. Y bueno, esto de que los monitores tienen también un sistema de alarmas que van determinando eh, límites superiores, límites inferiores. ¿Se acuerdan que les había dicho? Puedo poner la alarma que suene a partir de 120. Entonces, si tiene 130 va a empezar a sonar la alarma. Puedo poner como parte de en el menú, elijo las opciones donde me determine si baja de 60, no sé si dice 50, tiene que sonar la alarma. Entonces yo sé que cuando suene la alarma es porque tengo la frecuencia cardíaca muy elevada o la frecuencia cardíaca muy disminuida. También les había comentado esto de que hace la línea de base o las historias, que es la típica que se escucha en todas las películas, en todos lados. Pi, bueno, línea de base. O hace historia en realidad, ¿no? Que ya es una emergencia. Otro punto que se va a monitorizar es la frecuencia respiratoria. Bueno, puede determinarse de forma continua en el monitor, y bueno, se van a ver cambios que causados por la respiración. Recordemos esto que siempre digo, ¿no? Observo al paciente, veo la frecuencia respiratoria que me dice el monitor, pero igual tengo que tomarle la frecuencia respiratoria con el reloj y la observación de la expansión pulmonar. Cuando sube el tórax, cuando desciende, ¿sí? Tengo que ir contándolo en un ciclo de 1 minuto, independientemente de que en el monitor se pueda visualizar. Tengo que controlarlo de esa forma, la forma tradicional, la forma que siempre se usó. Incluso aún cuando están con asistencia respiratoria mecánica. Muchas veces están con asistencia respiratoria mecánica y está dentro de los parámetros que se programan, dice frecuencia respiratoria 22. Entonces la asistencia respiratoria mecánica se coloca en 22 para que realice 22 ciclos por minuto. Entonces, si yo me guío por eso, digo, ¿para qué le voy a controlar la frecuencia respiratoria si ya está puesto en el monitor? Igualmente hay que controlarlo a ver, en el monitor, en el, en el aparato del respirador, no el respirador, el ventilador. Entonces tengo que controlarlo, porque a veces puede pasar que se haya cambiado la modalidad inadvertidamente, sin querer, o fue el médico y le cambió la modalidad, ¿sí? De la asistencia respiratoria mecánica, entre controlado, asistido controlado, presión de soporte. Entonces, en ese caso, el paciente va a estar respirando muchas veces por su propio medio. Cuando no realiza respiraciones, el respirador funciona automáticamente produciendo ese ciclo que el paciente no lo ha realizado. ¿Se entiende hasta ahí o más o menos? ¿O hay alguna duda? Cualquier cosa díganme, ¿sí? Así, a ver, quiero ver si estamos varios, sí. Perfecto. No, yo por si me quedé solo en la charla, más que nada espero que si quieren, tienen alguna duda, me pueden preguntar, ¿sí?
Bien, bueno, esto del sistema de alarma, que es importante saber programar. A veces hay que agarrar un monitor, sobre todo cuando estamos en el trabajo o si tienen prácticas en lo que es terapia intensiva, si es que hay algún estudiante de enfermería, pero si no hay estudiantes, son todos enfermeros, saben que pueden ir incluso a cualquier terapia intensiva de la clínica, hospital donde trabajan, y pueden ver cómo es la programación. Los mismos enfermeros del sector conocen la programación de los monitores. Entonces, ver un poco cómo puedo fijar la alarma superior, las alarmas inferiores. Siempre hablo de frecuencia cardíaca, ¿no? Pero la frecuencia respiratoria también se puede programar, que suene cuando haga menos de 10 respiraciones por minuto, que suene cuando haga más de 25 respiraciones por minuto. Sí, como es una idea, ¿no? que voy dando. Bien, después, bueno, la saturación arterial de oxígeno a través de la pulsioximetría, ¿sí? Que era lo que habíamos dicho, que es parecido al saturómetro, pero en este caso no es el que tenemos habitualmente nosotros en el bolsillo, sino es a través de un cable que sale del monitor y llega, bueno, al paciente. El paciente a veces se le puede poner en los dedos de la mano, en los dedos del pie también, en el lóbulo de la oreja. Son distintas zonas que se puede llegar a colocar. Y se va rotando también, ¿no? De un lado a otro. No siempre en el mismo lugar. Porque incluso ese pequeño instrumento que produce una presión leve sobre los dedos, por ejemplo, puede producir algún tipo de lesión si está mucho tiempo. Por eso es que, para eso, bueno, tenemos 10 dedos de las manos más los dos lóbulos de las orejas, y se puede ir rotando de uno en otro, de uno en uno, para evitar algún tipo de lesión que pueda llegar a producir. Bien, bueno, nada, podemos detectar estados de hipoxemia que van variando, ¿no? Porque el paciente de terapia intensiva, el paciente de cuidados críticos, es un paciente lábil que puede cambiar de un estado a otro. De un momento a otro puede producir un paro cardiorrespiratorio y bueno, darse una situación de complejidad bastante elevada. Bien, consideraciones de enfermería respecto de la saturación arterial de oxígeno. Cambiar el lugar de colocación del sensor, es lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Cada 2 o 4 horas en adultos y cada hora en niños pequeños. En niños pequeños, ¿por qué? Porque es más fácil de que se produzca una lesión en el niño pequeño, ¿sí? Que en el adulto. Por eso en el niño pequeño es cada hora como mucho. En el adulto cada 2 o 4 horas. Comprobar el estado de la piel cada vez que cambiamos de posición el sensor. Y el sensor tiene que mantenerse limpio y seco. Limpio y seco, bueno, porque a veces puede haber secreciones y se van pasando de un lado a otro, ¿sí? Dentro de eso es lo que se puede ir pasando incluso infecciones de zonas sucias a zonas limpias. Aparte, si se llegara a ensuciar con secreciones o con sudor mismo, puede alterar la, la valoración de la saturometría, de la saturación, ¿sí? Puede estar sucio el sensor, entonces ya en vez de saturar 95, 100, 95, 98, puede estar saturando 89, entonces uno piensa que es el estado del paciente el que está empeorando, y en realidad no es el estado del paciente el que empeora, sino que es una situación en la que el sensor está sucio. Puede marcar errores de interpretación, ¿no? Bien, situaciones que modifican la exactitud de la pulsioximetría, causas de falsa reducción de la saturación de oxígeno, causas de falsa elevación de la saturación de oxígeno y lectura incorrecta o falta de exactitud. Ahora vamos a ir viendo cada una, ¿sí? Causas de falsa reducción de la saturación de oxígeno. Tenemos esmalte de uñas,
Por eso el esmalte de uñas tiene que ser eliminado, en este caso no tendría que tener esmalte de uñas, porque no va a detectar la saturación de oxígeno de forma adecuada. Pasa cuando, por ejemplo, los pacientes que son sometidos a algún tipo de cirugía, vieron que dentro de la preparación prequirúrgica está el hecho de sacarle todo lo que son esmalte de uñas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a tener lugar donde se pueda llegar a saturar al paciente. A veces, bueno, dicen que se puede, con que tenga un dedo libre, como para ponerle el, el pulsioxímetro, ya estaría bien. Pero bueno, lo adecuado es que tenga todos los dedos sin esmalte de uña. La coloración de la piel, pacientes con piel oscura, también puede verse alterado la saturometría, ¿sí? O sea, no saturaría de forma adecuada, pero por una cuestión de la coloración de la piel, ¿sí? Que evita que se pueda visualizar adecuadamente. Lámparas de luz infrarroja, elevación de los lípidos en la sangre y anemia, ¿sí? Después, bueno, causas de falsa elevación de la saturación de oxígeno, elevación de los valores de carboxihemoglobina, cuando está muy elevada la carboxihemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, ¿no? Entonces, como está muy elevada, va a producir saturación elevada, en realidad elevada se va a ver normal. Entonces uno decía, tiene 98, está bien el paciente. En realidad no es que esté con buena saturación, sino es que hay elevación de estos valores. Y después de metahemoglobina, que también transportan el oxígeno. Lectura incorrecta o falta de exactitud, movimientos del paciente, en el caso de arritmias, mala perfusión periférica, ¿no? En el caso que haya hipotensión, hipotermia, bajo gasto, vasoconstricción, cuando el paciente está frío, no sé si han tratado de saturar alguna vez un paciente que lo tocan y está frío, y entonces le ponen el saturómetro y no llegan a detectar eh, la saturación de oxígeno, no sale, marca error. Bueno, es a veces por esto, por mala circulación, decimos también, ¿no? Pero bueno, puede aparecer hipotensión, hipotermia, ¿sí? Es lo que decíamos recién, bajo gasto cardíaco y vasoconstricción. Bien, técnicas de monitorización. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? ¿Alguna duda? Sí, todo bien. Bárbaro. Eh, Trato de buscarle igual la vuelta para que no sea complejo, pero bueno, hay cosas que después quizás las tengan que buscar, como para informarse un poco más, igual cualquier duda siempre lo podemos ir hablando, ¿sí? Bueno, técnicas de monitorización, continuando, explicar el procedimiento al paciente y advertirle que puede generarse, este ya lo habíamos visto, ¿no? Retrocedí. Conectar el cable del sensor al monitor, me parecía que lo habíamos visto. Sí, bueno, es más o menos lo mismo, este lo paso porque es lo que ya veníamos diciendo. Continuamos con las técnicas de monitorización, conectar el cable del sensor al monitor, comprobar que se encienda la luz roja en el sensor. Vieron que el saturómetro mismo tiene como una lucecita roja. Esa tiene que estar encendida cuando conectamos el cable del saturómetro al monitor. Si no se enciende, es porque está mal conectado o porque hay un problema en la continuidad del cable, ¿sí? Puede ser que esté cortado por dentro incluso, son errores técnicos, ¿sí? Ya no son cuestiones nuestras, pero bueno, ahí para resolverlo en primera instancia podríamos ver si hay otro cable que podamos llegar a probar, o ese mismo cable probarlo en otro monitor. Eso un poco, y hacemos un poco como un trabajo artesano, ¿no? De ir investigando por qué está fallando algo, como algo técnico, ¿no? Conectar el sensor al paciente,
en la pantalla aparecerán los valores de saturación de oxígeno en sangre arterial, ¿sí? Va a aparecer la frecuencia cardíaca y una onda de pulso, ¿sí? Esto no tengo un pizarrón acá a mano, pero bueno, a ver si lo puedo ver. No, no me quiero meter en camisa 11 balas para dibujar, pero bueno, no sé si ven el cursor, hace un movimiento así, más o menos, como una onda así, que es la onda de pulso, ¿sí? Se escuchará el pitido también, pip, 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 y ahí eso está confirmando que hay pulso. Bueno, aparte de eso, también tenemos el monitor, ¿no? Y acá, yo no sé si lo van a poder apreciar bien, pero bueno, acá arriba tenemos el de la frecuencia cardíaca, el ritmo, ¿no? Como se vería el electrocardiograma en el monitor. Acá abajo tenemos el de la tensión arterial. Acá abajo tenemos el de la saturación, que es este, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora. Y acá abajo tenemos el de la frecuencia respiratoria. ¿Se dan cuenta más o menos? Sí, consulta. En los monitores que nosotros tenemos también toma la temperatura. Ah, sí, sí, sí. Sí, acá no lo estábamos hablando, pero también hay monitores más complejos que tienen para tomar la temperatura. Es como yo no sé cuál será el que tiene usted, pero el que yo recuerdo es como algo así como un botoncito chiquito. El cable va, un botoncito chiquito, ese se coloca debajo de la axila, y bueno, Sí, sí. es igual Un cablecito con un botoncito, de un lado es color cremita y del otro lado es plateado y se pone abajo de la axila, nosotros se lo ponemos con un pedacito de cinta para que el paciente si se mueve no se le salga. bien, bien. ¿Usted hace pacientes adultos o pediátricos? No, solamente adultos tenemos en donde yo trabajo. Bien, bárbaro. Bueno, no, porque me recuerda al monitor también de pediatría, por eso, pero bueno, debe ser igual. Bueno, pero más o menos esto es cómo se vería el monitor. Este es un monitor viejo, antiguo ya. Bien, monitorización de la presión arterial. Bueno, la presión arterial sistémica es la presión ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias durante la sístole y diástole ventricular. Recordemos que, bueno, igual, y acá, tensión arterial. No, quería ver si hablaba algo más, pero bueno, acuérdense en esta diferencia, ¿no? Que yo hago de presión arterial. En realidad tenemos dos con el monitor. Una puede ser la tensión arterial, que nosotros le decimos al manguito que se le coloca. Este se programa para que ande, para que se insufle cada 2 horas, que tome un registro de tensión arterial. Más allá de que se puede programar, también se puede utilizar de forma manual, en el sentido de que me acerco al monitor, toco el botón, se enciende, se empieza a insuflar, cuando se desinsufla, igual que si lo tomáramos de forma manual. Se utiliza de la misma forma, es cada 2 horas y se programa, se puede programar cada 4, cada 6, lo que se les ocurra a ustedes, pero en cuidados intensivos se programaría cada 2 horas, con la posibilidad de que si entre medio yo necesito, supongamos que lo programé cada 2 horas, ¿no? Y me da una tensión arterial 180-100. Entonces yo paso y miro 180-100. Y tengo dudas, digo, ahora voy a volver a controlarle ahora. No pasaron 2 horas, no necesito que pasen 2 horas. Toco el botoncito para que se vuelva a insuflar y ahí me da un valor nuevo, ¿sí? Bien, bueno, esto es más o menos como para que tengan una referencia, ¿no? Tengan en cuenta que esto igual hay que basarse con la Asociación Argentina de Hipertensión Arterial. Y ahí tenemos los valores actualizados de esto, ¿no? Pero bueno, óptima, menor de 120, la sistólica, la diastólica menor de 80, la normal sistólica entre 120 y 129.
Acuérdense que esto quizás hay que actualizarlo un poco, ¿sí? De valores. 80, 84 le decía. Profe, Sí, disculpe, ¿no? Yo, bueno, yo me recibí hace 2 años. sí, Con el tema de los valores de la presión, perdón, de la tensión arterial, bueno, la profesora que nosotros teníamos, ella siempre nos explicaba que por más de que nos den estos valores, siempre depende de la persona, ¿no es cierto? Porque si una persona es hipotensa, y tiende a ser hipotensa, no va a tener nunca la normalidad de 120/80. Va a claro. tener por ahí, no sé, 90/60 y para ella es normal esa presión. Para Ella usted, siempre nos decía que nos teníamos que adecuar a que el paciente nos diga qué presión era y de ahí saber si la tenía elevada o disminuida. excelente, buen aporte, Eva, tal cual lo que dice usted. Y yo siempre le digo eso a los alumnos de enfermería, ¿no? Por más que tenga la tensión arterial que tenga, pregunten, ¿cuál es su tensión arterial normal? Porque es verdad, ¿no? Uno dice 90, 60 y dice, a lo mejor es bajo, pero bueno, depende del paciente, ¿no? Yo hasta, no me acuerdo, hasta hace, no sé, hasta los 27, 28, 30, tenía 90, 50. Y cualquiera que me tomaba la tensión arterial decía es bajo, pero en realidad era mi tensión arterial normal. Dependiendo la edad, ¿no? Ya uno va cambiando la fisiología del cuerpo, ¿no? Y esto va requiriendo que tengamos más tensión arterial. Ya no se distienden de la misma forma las arterias. Entonces hace que aumente la tensión arterial. Y es un poco en base a lo que vemos, a la edad, las características físicas de la persona, y que nos refiera esto de cuál es su tensión arterial normal. Recordemos igual que el paciente de terapia intensiva, a veces, si está lúcido, puede hablar, a veces no nos puede explicar. Entonces, bueno, ahí nos basamos un poco en lo que sabemos en base a estos valores. Estos valores, igual como les digo, hay que reactualizarlos. Estos son estimativos, pero recordemos que está la Asociación Argentina de Cardiología, ¿no? La Asociación Argentina de Terapia, de Hipertensión Arterial, ¿sí? Que a la vez está la Asociación Americana también, que a veces nosotros como que nos basamos mucho en América del Norte, ¿no? Mucha, que la asociación de allá, de acá, pero bueno, estos valores también se ven reflejados en lo que es la sociedad de cada lugar, ¿sí? Incluso muchas veces en pediatría hablamos de percentilos, ¿no? Y a veces esos percentilos están adaptados a Estados Unidos o a Europa. Generalmente nosotros nos guiamos de Estados Unidos, pero bueno, la realidad social, económica, cultural de nuestro país es distinta. Entonces, si bien es parecido el valor, estos tipos de valores, pero puede llegar a variar un poco. Bueno, hipertensión grado 1 también se clasifica en grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? Ya me apareció el cartelito de que se nos va a acabar el tiempo. A ver, bien. Tamaño de brazaletes de medición no invasiva de la presión arterial, ¿sí? Bueno, esto es para referencia, pero a veces no tenemos justo, a ver, voy a medir el ancho del brazalete, ¿no? Pero bueno, tamaño del brazal en el adulto grande, 15 centímetros de ancho, circunferencia 33 centímetros. El adulto normal, por así decir normal, ¿no? Esta palabra quizás habría que modificarla, porque ¿qué es normal? Hoy en día como que van cambiando algunas cosas, ¿no? Algunas formas de referirnos. Bueno, ancho 12 centímetros, circunferencia 25. El adulto pequeño, ¿no? Ancho 9 centímetros, circunferencia 18 centímetros. Ahí ya podríamos hablar de una persona, un adulto, 1,50 m, 1,60 m, ¿no? Hombre, mujer, también varía un poco. El niño, el ancho 6 centímetros, la circunferencia 10 centímetros. También depende de qué niño estamos hablando, ¿no? Imaginemos un niño, yo hacía pediatría hasta hace un par de años atrás, y el niño, habían niños de 14 años que medían 1,70 m, no sé si 1,80 m, pero sí 1,70 m. Yo soy bajito, yo mido 1,60 m,
y los miraba desde abajo, sí señor, ¿qué necesitas? Y hasta pelos tenían, bigote, todo. Eh, pero por eso es muy relativo esto del niño, ¿no? De qué tamaño tiene. Pero bueno, es como para que tengamos una referencia. Técnica de monitorización, de monitorización invasiva. Vieron que hasta acá estábamos hablando de todo lo que es no invasivo. Ahora empezaríamos con lo invasivo. Y bueno, ahí hablamos, como ya lo habíamos dicho, de la colocación de un catéter o una sonda en el interior de un vaso de una cavidad. Para realizarla, además del catéter, es necesario disponer de un transductor de presiones. En realidad se coloca la guía, esto a la vez se conecta al monitor, ¿sí? Y el monitor, a través de este transductor, se va a ver reflejado en el monitor el valor de la presión arterial. Como muy bien había dicho Eva, yo lo venía recalcando, remarcando, y ella lo marcó y lo remarcó también muy bien, gracias, esto de la presión arterial, ¿no? Entonces, la presión arterial es invasivo, la tensión arterial es el manguito. A pesar de que acá no estaba bien especificado, pero bueno, es lo que estamos diciendo ahora. Bien, normas generales para el montaje de un sistema de monitorización invasiva. Y ahí está. Bueno, cada uno de estas, ¿no? Son montaje, determinación del cero, calibración y medida de las presiones intravasculares. A ver cuánto nos quedan, 5 minutitos. Estamos para un ratito más y bueno, después volvemos a empezar. Montaje, todo el sistema de monitorización integrado a través, aparte del transductor que tiene que estar sí o sí, equipo de lavado de manos, perdón, equipo de lavado, alargaderas, que son los prolongadores, en realidad la bibliografía es como de otro país, los prolongadores, ¿no? Las conexiones, todo ese sistema tiene que ser purgado cuidadosamente, con una solución heparinizada, y no se tienen que acumular burbujas de aire, ¿no? Por el tema de la embolia gaseosa y estas cuestiones que complicarían todo, aparte se vería alterado también el valor. Y tiene que ser con solución heparinizada, porque imagínense que el catéter ingresa dentro de una arteria. Al ingresar dentro de una arteria, la arteria tiene presión. Esa presión empuja. Entonces terminaría llenándose de sangre todo el circuito. Y no es lo que queremos. Nosotros queremos, perdón, ingresar con el catéter y que no suba la sangre. Por eso tiene que ser solución heparinizada. Para que no ingrese sangre a la tubuladura y no se coagule. Aparte de eso, tiene que estar conectado con lo que llamamos, ahora no me acuerdo el nombre, se me fue de la mente, pero se conecta como un manguito arriba a la solución heparinizada, se coloca como una especie de manguito, tiene otro nombre, ahora no lo recuerdo. No sé si alguien se acuerda y me lo puede decir, se lo agradezco. Presiona, se pone una presión determinada y hace que la solución heparinizada pase y mantenga la permeabilidad del catéter arterial. Si mal no recuerdo, era el presurómetro. Bien, determinación del cero. El transductor debe quedar situado respecto al punto de referencia de la aurícula derecha. Es decir, que el paciente acostado en el cúbito dorsal se coloca este transductor a la altura del corazón, ¿sí? El paciente estaría en el cúbito dorsal sin ningún tipo de elevación, no se elevaría Fowler ni nada. Quedaría el brazo a la misma altura del tórax. De esa forma se puede sacar la determinación del cero, que es para dejarlo en equilibrio, ¿sí? Se pone en contacto con el transductor, con la atmósfera, es decir, que se abre a través de la llave de 3 vías, y la presión atmosférica es el cero automático. De esa forma, la palabra que estaba buscando es, se hace una calibración. Igualmente, en el siguiente punto se habla de la calibración.
Después de ponerlo a cero, se debe calibrar el monitor. Y como bien dice acá, se calibra automáticamente. Antes llevaba otro proceso, pero bueno, ahora se calibra automáticamente. Una vez poniéndolo a cero primero y después se calibra. Esto se calibra para que sense adecuadamente y dé valores adecuados en el monitor, ¿no? Nos falta poquito y nos quedan 2 minutos, así llegamos. Medidas de la presión intravascular. Cuando el sistema ya está calibrado, se cierra la comunicación entre el transductor y la atmósfera. Ahí se da vuelta la llave de 3 vías, cosa de que no esté abierta a la atmósfera. Y ahí, en ese momento, se abre el sistema intravascular, o sea, el sistema, la guía que va al paciente. Un pequeño gráfico, me hubiera gustado verlo un poquito más grande, pero bueno, que es la medición de la presión venosa central. ¿Alguna vez hicieron este procedimiento, Eva? Seguro, ¿no? No, 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 allá no tenemos de ese monitor así, no, no hay. Sí, yo lo vi hace mucho tiempo en mi práctica laboral, ¿no? Pero bueno, esta es para la medición de la presión venosa central, ¿sí? Fíjense, ya es otro punto, ya no es presión venosa, es presión venosa, o sea, no es presión arterial, sino es presión venosa central. Esto he visto de todo que han hecho, ¿no? Yo ya creería que esto es lo que se usa y no otras cosas que no se deben hacer, pero bueno, a veces he visto cómo al no tener esta regla, ¿no? Directamente desconectaban la conexión al paciente y lo ponían como a temperatura no, a, a la parte atmosférica, al aire, ¿no? Se desconectaba totalmente y en base a cómo bajaba la sangre, en realidad la solución, determinaban si eran 5 centímetros, así como a ojo, vieron poniéndolos el índice y el dedo pulgar, vieron que ustedes si ponen el índice y el dedo pulgar, calculan cuántos son 5 centímetros, ¿nunca lo hicieron? Lástima no tengo, ahora vieron que en este momento estoy necesitando la cámara web que les decía, porque necesitaría mostrarles lo que les quiero explicar, que es, pero más o menos es como... eh, sí, ya sé, ¿vieron el gesto